Bienvenidos al Poder de la Benevolencia. Hoy voy a hablar de la persona que dividió la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret. Hablar de Jesús de Nazaret y de lo que ha sido su papel en la teoría del desdoblamiento, como les decía ahorita, implica para mí una gran responsabilidad. La asumo con todo el respeto, con la admiración y el afecto que siento por Jesucristo. Vuelvo a recordarles que lo que yo transmito lleva implícitos mis sesgos cognitivos. Y en esta ocasión preciso mencionarles que he sido formada en las creencias católicas. Mi hogar donde nací es católico, mi familia es católica, fui educada en un colegio de monjas y pues tengo demasiados vínculos con estas creencias, pero a mí lo que más me motivó al estudio de la teoría del desdoblamiento, sinceramente, fue que yo la entiendo como la confirmación de la existencia de Dios. Es probable que algunos de ustedes, sobre todo los que no están en la sala, sino los que van a ver esto por YouTube, se sorprendan al escuchar que una teoría científica como la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo incluye dentro de sus planteamientos la certeza de que Dios existe y que a la vez descarte el Big Bang y la evolución como las explicaciones factibles de nuestra creación. Todos sabemos que el doctor Garnier dice que el Big Bang no es el inicio y que tampoco estuvimos evolucionando. Para hablar de Jesús de Nazaret es importante explicarles brevemente a manera de introducción unos conceptos para contextualizar cómo llega Jesús de Nazaret a cuál es su papel dentro de la teoría del desdoblamiento. El doctor Garnier nos señala que existe un creador del tiempo y del espacio. Ese creador se ve necesitado de contratar o subcontratar personal porque él necesita conocer la creación. Es una creación tan grande que él solo no puede tener acceso a toda la creación. ¿Qué hace nuestro creador? Se desdobla. Y esas criaturas que se desdoblan del creador, a su vez se desdoblan. Este desdoblamiento tiene un inicio, pero no tiene un final. Todo el tiempo sigue el desdoblamiento en curso y nosotros, los que hoy estamos aquí, somos criaturas desdobladas de ese, valga la redundancia, de ese desdoblamiento. Estamos encarnados en este espacio-tiempo porque venimos desdobladas de un doble que a su vez ha estado desdoblado del creador. Este desdoblamiento se realiza en un espacio de tiempo determinado, un lapso de tiempo que comprende 25.920 años, nos dice el doctor Garnier, y se denomina el ciclo del desdoblamiento. Dentro de cada ciclo de desdoblamiento, cada 5.130 años van a confluir los diferentes tiempos. Los diferentes tiempos confluyen cada 1.080 años. Se crean unos espacios importantes ahí porque se llega a vivir algo muy importante que les comentaré más adelante. Bueno, aparte de estos sucesos que ocurren cada 5.030 años, o sea que en 25 años ocurren 4 veces, cada 2.070 años a este espacio-tiempo donde nosotros estamos llega un anatar. Un anatar quiere decir alguien muy elevado, es un ser que llega con su doble. Actualmente nosotros estamos viviendo el final de ese ciclo de desdoblamiento. Ya han llegado los 12 avatar. El último avatar que llegó fue precisamente Jesús de Nazaret. El doctor Garnier menciona que es probable que la diosa Inanna
y Hércules también hayan sido unos avatares. Jesús de Nazaret fue el 12º avatar y es el que quedó encargado de regresar, y él lo expresa muy bien, que va a volver porque él tiene que hacer la síntesis. Ya llegamos al punto de nuestra charla, que es Jesús de Nazaret. Bueno, como todos sabemos, la historicidad de Jesús de Nazaret es tan axiomática como la de Julio César o la de Alejandro Magno. O sea, nadie puede discutirla. O sea, es más difícil probar que no existió que probar que Jesús de Nazaret existió y fue un hombre y vivió en Galilea. La prueba es que 2000 años después todavía encontramos registros, y no solamente de los católicos, no solamente de los cristianos, de judíos, de egipcios, de sirios, que en sus registros dejan documentada la vida de Jesús. Se conservan escritos de Flavio Josefo, de Tácito, de Plinio el Joven, Seutonio, Marabar Sarapión y Celso, e incluso en el Talmud, en el Tratado Sanedrín 43, se menciona: en la víspera de Pascua se colgó a Jesús. La historia de la humanidad, aunque tenemos muchos años de estar en este tiempo-espacio, solamente se empieza a registrar a partir de los sumerios. Y no es porque ellos fueran los primeros seres del planeta, no. O sea, no es porque nada más llegamos hace 5000 años, no. Lo que ocurre es que ellos fueron los primeros que pudieron dejar un registro escrito, testimonios de lo que acontecía en esa época, de quiénes eran sus dioses, de cómo trabajaban, de sus leyes. Las famosas tablillas sumerias contienen muchísima información valiosa de la historia. Posteriormente los acadios, los persas, los egipcios y los griegos, esto en el antiguo continente, también dejan constancia escrita de su cultura y de sus creencias. Y si nos venimos a América, que bueno, ya es mucho después, encontramos que Caral en Perú dejó también muchos vestigios y pruebas de ser una civilización muy organizada, igual que los olmecas, los mayas y los incas. Recordemos el famoso Popocul, que afortunadamente se salvó de la quema que hizo la Iglesia Católica, y bueno, algunas personas dicen que en el Vaticano deben estar unos registros auténticos de esa época de los mayas. Bueno, ¿por qué menciono estas civilizaciones? Porque todas estas civilizaciones coincidían en señalar que los dioses venían del cielo. Además de otro elemento común entre ellos, construían pirámides. Pero lo realmente importante, según lo señala el doctor Garnier, es que estas civilizaciones también conocían la ley del desdoblamiento. Ellos tenían esa información. Lo que pasa es que este conocimiento se fue desvirtuando a través del tiempo y de la cantidad de seres humanos que fue aumentando. Son varios en el devenir del tiempo y de la historia del mundo, varios los seres prodigiosos que estuvieron aquí antes que Jesús y que vinieron a decir cosas muy parecidas. Tenemos a Melquisedec, Zoroastro, Krishna, Lao Tse. Pero hay una secuencia muy importante que nos cuenta el doctor Garnier, que es Buda, Jesús y Mahoma. Buda llega 630 años antes que Jesús. Él es el que abre las esclusas de la información. Luego llega Jesús, que tiene a su doble consigo, tiene todas las informaciones, tiene acceso a todos los potenciales, lo que era imposible en esa época, Jesús lo tenía. Para nosotros es muy fácil ahora, nosotros tenemos en este momento todos los potenciales a nuestra disposición, pero hace 2000 años no era así. El único que tenía esos potenciales disponibles era Jesús. Y posterior a Jesús,
Casualmente, que las casualidades no existen, a los 630 años aparece el profeta del Islam, Mahoma. Hay un hecho curioso y es que Buda tiene una juventud bastante complicada, con guerras, y al final de su vida él empieza a recibir la información y la iluminación y muere en paz. Viene Jesús, se va Jesús, llega Mahoma y Mahoma comienza su vida en paz, pero al final de su vida, cuando ya se están cerrando las esclusas de la información, la vida de Mahoma se vuelve caótica. No es casualidad que hubieran venido juntos, eso estaba así determinado, pero ninguno de los dos, ni Buda ni Mahoma, ha tenido la trascendencia, podríamos decirlo, que ha tenido Jesús, porque nuestro tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Jesús llega durante el Imperio Romano. Su nacimiento había sido anunciado al pueblo judío desde la época del pacto que hizo Dios con Abraham y cuando eligió al pueblo de Israel como su pueblo, y les prometió enviarles un Mesías, un Salvador que iba a liberarlos. Ellos vivieron todo el tiempo con esa promesa y vivieron la historia de su salvación por muchos años, pero las profecías mesiánicas anunciaban la llegada de alguien que iba a reinar y que se iba a sentar en un trono para traer la paz. Jesús, aunque desciende del linaje de reyes, del rey David, del rey Salomón, nace en un hogar humilde, o por lo menos así nos los presentan los evangelios cuando nos indican que Jesús nació en un pesebre en la ciudad de Belén. Jesús nace en un hogar que no es de la corte, no es de la clase dominante. Su padre lo señalan como carpintero, lo describen, no lo señalan, lo describen como carpintero, pero en la acepción de la palabra carpintero con la que conocemos a José, dice el doctor Garnier Mallet que no se refiere propiamente a quien trabaja con la madera. Recordemos que ellos venían de Egipto, que el pueblo elegido de Dios vivió mucho tiempo en Egipto, y en Egipto se denominaba carpintero al grado más elevado del conocimiento y de la iluminación. O sea, que José era un hombre preparado y era un hombre que también debía conocer la ley y debía conocer mucha información. Sobre María nos dice el doctor Garnier que la describimos como una virgen, pero la teoría del desdoblamiento no habla de la virgen sexual, habla de una virgen de potenciales. María era libre de potenciales y tenía que ser así, pues ella iba a concebir dentro de su vientre al Salvador, al anatar, y este debía estar libre de potenciales nocivos por parte del linaje materno. Nos cuenta también el doctor Garnier que Jesús nace entre el 20 y el 25 de marzo, entre Piscis y Aries, y que su nacimiento, la fecha de su nacimiento está mal datada, que es 6 años antes del día 0 o del año 0 o del año 1 donde se empieza a contar. Esto ya está comprobado y ha sido aceptado incluso por la Iglesia. Lo que no es de conocimiento popular es que Jesús debía morir justo en esa época que murió. Debía morir en los próximos 90 años, pero él tenía que morir antes de cumplir los 33 años. ¿Por qué? Porque recuerden que la transición entre Aries y Piscis se da con un 90 años de transición. En esos 90 años de transición, si Jesús hubiera muerto antes de los 30 años, las esclusas de la información no estaban abiertas.
estaban cerradas esas puertas de tal manera que él no hubiera podido descender a los infiernos, o mejor dicho, ir al futuro a rescatar a los dobles. Tenía que morir después de los 33 años, porque si moría a los 60, entre los 60 y los 63, ya no iba a poder rescatar a todos los dobles del futuro, sino que ya solamente se iba a encontrar con 2/3 de esos dobles. Ya habían quedado 1/3 de esos dobles que ya estaban inalcanzables para él. Y peor aún, si llegaba a morir entre los 90 y los 93 años, solo rescataría a 1/3. Después de los 93 años ya su venida hubiera sido en balde, porque ya las puertas volvían a cerrarse y ya Jesús no tendría acceso al futuro para ir a rescatar a nadie. Jesús, dice el doctor Garnier, debió morir exactamente 12 días antes de cumplir sus 33 años. Al final del video les voy a contar cómo comprueba el doctor Garnier esto, pero lo logró comprobar. Bueno, ya tenemos claro qué vino a hacer Jesús a la tierra. Vino a rescatar a los dobles que estaban en el futuro y pasarlos al tiempo del Creador, al tiempo-espacio pasado. Él se lleva consigo a los que quisieron para que no tuvieran responsabilidades en el tiempo-espacio futuro. Es precisamente eso lo que les decía ahorita, lo que describe la Biblia cuando señala que desciende a los infiernos. Bueno, ya que menciono la Biblia, quiero destacar que el doctor Garnier afirma que es un libro científico, que contiene muchos de los conocimientos escritos con el lenguaje propio de una época y de una cultura muy diferente a las nuestras, pero incluso la historia de Adán y Eva y la famosa costilla de la que sale Eva del cuerpo de Adán está plasmada en la ecuación de la teoría del desdoblamiento. Esa ecuación que creo que casi todos conocemos, que es pi r al cuadrado igual a 2 pi r. Y como dato adicional, el doctor Garnier señala, esto lo escuché en la última formación en Barcelona, que si él pudiera graficarnos el movimiento del desdoblamiento del tiempo, veríamos la figura de la manzana, con la hoja incluso. También es importante señalar, porque sé que hay mucha gente que sataniza la iglesia o sataniza la Biblia, pero el respetado físico francés, autor de la teoría del desdoblamiento, menciona frecuentemente que es gracias a las comunidades judeocristianas que se logró conservar alguna de las enseñanzas de la ley del desdoblamiento. Y que aunque han sido un poco tergiversadas, hay enseñanzas como esas de orar antes de dormir. Yo creo que todos crecimos, bueno, los de hogares católicos, que crecimos con esa costumbre aprendida de nuestros padres, que debíamos orar, y generaciones anteriores a nosotros, esas oraciones tenían que hacerlas de rodillas. ¿Cuál es la importancia de orar de rodillas? Que no nos vamos a quedar dormidos sin terminar la oración. Entonces, ¿qué significa esto? Esas comunidades conocían la importancia de ingresar al sueño controlando nuestros pensamientos. Por eso es que el doctor Garnier dice que, aunque se hayan cometido errores, gracias a ellos tenemos parte de ese conocimiento disponible hoy en día. Volvamos a Jesús. Solo Jesús de Nazaret llamó Abba Padre al Creador, y está escrito en la Biblia. Solo Jesús de Nazaret podía decir: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Y por qué lo hacía? Porque él tenía a su doble consigo y el futuro no podía hacer nada contra él. El doble de Jesús, lo menciona el doctor Garnier en sus libros, lo denomina el Paráclito. Paráclito, que es el que dice, el que quiere decir en griego, el que está al lado del cerrojo. Y Jesús dijo: es de mi bien que él tomará para daros a vosotros. Como yo lo entiendo, esta frase nos dice que el Paráclito es quien está al lado del cerrojo del espacio creador, a donde nosotros no tenemos acceso.
ese Paráclito, que es el doble de Jesús, puede tomar las buenas informaciones de Jesús para dárselas a nuestro doble. Y bueno, sabemos con qué otro nombre conocemos al Paráclito, ¿cierto? El Espíritu Santo. Jesús confirma las profecías mesiánicas, como la de Isaías, en esa escena que nos narran en los evangelios, cuando él en la sinagoga lee los versículos de las escrituras donde Isaías hablaba de él. Y de esta manera es como Jesús une al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Otra de las cosas importantes que destacar de Jesús es que Jesús nos enseñó a orar. Vamos a recordar que esa religiosidad judía era muy rígida. Incluso hoy en día todavía tienen muchos ritos, son muy precisos en sus oraciones, en los horarios, en demasiados rituales. Esa relación de ellos con el ser eterno, según sus creencias, ese ser rige todo lo que existe. Y era muy delicado, o es muy delicado, sigue siendo para los judíos muy delicado, emprender un diálogo con el Eterno. Entonces, a Jesús le piden sus apóstoles que les enseñe a orar del modo correcto. ¿Cómo deben dirigirse a Él? Vamos a recordar que Jesús era judío y que sus discípulos también eran judíos, porque el cristianismo no existía cuando Jesús estaba vivo. El cristianismo nace después de la muerte de Jesús. Ellos, ¿por qué le piden a Jesús ese favor de enseñarlos a orar? Porque entendían que solamente una persona muy cercana a Dios podía conocer la manera correcta de hablarle. Con la oración que Jesús les enseña, Él trata de romper esas actitudes que están alejando al hombre de su creador y busca impregnar una sencillez que facilite el diálogo con ese absoluto que Jesús llamó Padre. Recordemos que Jesús ora en solitario y esa es una de las recomendaciones que nos hace el doctor Garnier, porque Jesús sabía los riesgos de orar en compañía de otros. Podemos contagiarnos de los potenciales de quienes están haciendo lo mismo a nuestro lado o de quienes en ese momento no están en el control de sus pensamientos. La oración que Jesús nos enseña es una entrega de su voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Jesús además solicita perdón por sus faltas, ofreciendo perdonar las faltas de los demás y pide ser alejado de las tentaciones. Es decir, pide evitar crear, que no le permitan crear potenciales nocivos. Esta oración del Padre Nuestro, que el Evangelio nos presenta de dos maneras, uno con 5 incisos, otros con 7, en todo caso es una síntesis de la ley del desdoblamiento, sin duda, sin miedo y sin voluntad, que son las energías que nos alejan de nuestro doble. Jesús fue un revolucionario, vino a cambiar las leyes, la ley del ojo por ojo, la del diente por diente, y nos enseñó a ofrecer la otra mejilla, a perdonar. Cuando le preguntaron, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a quien me ha ofendido? ¿Serán suficientes 7 veces? Jesús contestó, no. Debes perdonar 70 veces 7. 70 veces 7 ha sido producto de muchos análisis de los teólogos y de los científicos, porque sabemos que el 7 es un número muy importante, es un número que encierra muchos conocimientos. Y se trata de sacar la cuenta. 70 veces 7 quiere decir 490 veces debo perdonar. Hay unos científicos, hay unos teólogos que nos dicen que no,
que eso no fue lo que quiso decir Jesús, que Jesús quiso decir 70 elevado a la 7. Y eso nos da un número muy, muy, muy grande, un número que resulta casi infinito, porque es superior al promedio de la vida de un hombre en este tiempo. O sea que nosotros debemos estar siempre dispuestos a perdonar a todo el que nos cometa alguna falta. Miren, hasta ahí las enseñanzas tan bonitas que nos vino a dejar Jesús, pero el mensaje más importante que nos dejó el Salvador, el Anatar, el 12º Anatar, fue, como él lo llamó, el nuevo mandamiento. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Vamos a ver que hoy, 2000 años después, todavía nosotros no lo hemos entendido. La humanidad nunca ha estado en paz. No amamos al prójimo, estamos viendo al prójimo siempre como el rival, como un obstáculo para yo avanzar, como un ser inferior al que puedo juzgar, al que puedo criticar, al que puedo dañar, desconociendo que todo el mal que le hacemos a nosotros lo recibimos multiplicado, no por capricho, es porque así está determinado por la ley física. A ver, ¿qué más podemos hablar de Jesús? Bien, Jesús fue el perfecto. Ese perfecto, esa figura es de la que hablan los cátaros. Los cátaros fueron una herejía que salió de la iglesia con los gnósticos, aunque la iglesia dice que no nacieron de ahí, pero bueno, fueron considerados unos herejes, pero ellos tomaron el estilo de vida austero y de renuncia a los placeres materiales que tenía Jesús, con el fin de que adquirir en su vida hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. El perfecto, nos dice el doctor Garnier, es el que viene a hacer la síntesis, que fue lo que vino a hacer Jesús, y es el que libera a las generaciones que los precedieron de la responsabilidad de los potenciales nocivos que habían creado. El perfecto además se caracteriza porque con él se extingue el linaje. Él corrige los potenciales nocivos y cierra completamente la información para que nadie más tenga responsabilidad en el futuro. Jesús nos da muchos indicios de conocer la ley, resucita al tercer día. Recuerden que nosotros estamos a 2.75 días del tiempo-espacio pasado, y se queda viviendo 40 días más, que también es la diferencia que tenemos con el tiempo-espacio futuro. Con esto Jesús nos demuestra que cumple con el tiempo del desdoblamiento creado por las diferentes velocidades. Jesús, además de venir a cambiar a los dobles del tiempo futuro al tiempo pasado, vino a enseñarnos la ley, pero no lo entendían. No lo entendían porque no estaban la humanidad preparada para un mensaje tan importante. Y Jesús lo sabía, pues claro, él tenía todos los potenciales. Él sabía que ese mensaje, si él no lo organizaba de una manera adecuada, ese mensaje se iba a perder. Pues en esas épocas no había manera de tuitear, ni por redes sociales, ni nada, pero Jesús se creó una estrategia genial, que fue la que le funcionó y la que nos tiene hoy, 2000 años después, hablando de él. ¿Qué hace Jesús? Elige a 12 hombres. Miren el número que elige, 12. 12 son las tribus de Israel, 12 son los espacios zodiacales que contienen todos los potenciales. O sea que no hizo una elección al azar. Fue una elección muy consciente. A esos 12 Jesús los llamó sus discípulos. Les enseñó la ley. Los apóstoles recibieron directamente de Jesús la enseñanza de la ley del desdoblamiento del tiempo.
Jesús además los entrenó, los tuvo ahí al lado de él para que escucharan sus prédicas, para que vieran cómo hacía los milagros, cómo luchaba con los espíritus. Y además de haberlos entrenado, cuando ya él considera que están lo suficientemente preparados, él les transfiere su autoridad. Él les dice que ellos pueden hacer todo lo que él ha hecho, todo lo que ellos han visto que Jesús ha hecho durante su tiempo de vida, los apóstoles también pueden hacerlos. Y pueden además transferir esa autoridad a otras personas. Jesús, cuando ya los tuvo preparados, les encomienda una misión. Y la misión que les voy a hablar está escrita también en los evangelios, así literalmente como se las voy a decir, porque él los manda a que salgan al mundo y prediquen la buena nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que enseñen la ley. Que sanen a los enfermos, o sea, que eliminen los potenciales nocivos y que combatan a los espíritus inmundos. O sea, ¿qué más es eso? ¿Qué es eso? Pues el parasitaje. Esas son las 3 acciones que debían ejecutar en su misión los apóstoles. Y bueno, ellos que adoraban a Jesús, que vieron, que fueron los testigos de primera mano de todos los prodigios que Jesús hizo, cumplieron su misión. Ellos se dispersaron por todo el mundo. En algún otro video hablaremos de los apóstoles y de la labor tan importante que hicieron y de cómo todos murieron y tuvieron casi que la misma muerte de Jesús, murieron como mártires. Ellos se dedicaron a compartir la palabra de Jesús y divulgaban la ley, pero no a todo el mundo. Ellos eran selectivos, porque recuerden que era una población casi analfabeta. Ellos entregaban el conocimiento a quienes podían comprenderla. Eran un poco celosos. Quienes hayan leído el libro de los Hechos de los Apóstoles se habrán dado cuenta de que fueron muy celosos. Los primeros cristianos no solían anunciar la buena nueva de Jesús. Bueno, también tengamos en cuenta que los perseguían por todos lados. Ellos intentaron conservar lo máximo que pudieron aquel conocimiento que ellos tenían para que no fuera distorsionado, para que no fuera malinterpretado. Pero desde el principio empezaron las distorsiones, las tergiversaciones y las acomodaciones de cada uno, y nosotros sabemos quién hacía esas interpretaciones. Sabemos que era el parasitaje el que generaba esas ideas para distorsionar las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Los apóstoles, luego de su peregrinar, consiguen a otras personas en quien confiar la ley del desdoblamiento. Esas otras personas, temiendo que esto se fuera a desvirtuar más de lo que ya estaba pasando, empezaron a escribir los testimonios que habían escuchado de los apóstoles. Y de esos escritos es donde surge el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el libro que recoge la vida, palabras, obras y milagros de Jesús. Es el libro que se dedica exclusivamente a hablar de Jesús de Nazaret. Los mayores testimonios los encontramos en los 4 evangelios. Aquí hay un hecho muy curioso y aquí me permito yo hacer una interpretación personal. En la que digo que no es casualidad que los evangelios solo sean 4, como tampoco lo es que cada uno de sus autores esté representado por un animal. Juan está representado por el águila, Marcos por el león, Lucas por el toro y Mateo por el ángel. ¿Por qué hago yo esta interpretación? Bueno,
Les hablaba al inicio de la explicación de que el ciclo tiene 25.920 años y que cada 5.130 años se cruzan los diferentes tiempos por un espacio de 1.080 años. Eso quiere decir que ese cruce ocurre 4 veces en el ciclo. Y durante esas conjunciones se observa en la órbita de la Tierra, que es llamada elíptica, el espacio, el periodo de esos 1080 años. En Grecia se llamaba a cada uno de esos espacios de la elíptica evangelios. Entonces, si son 4 y los evangelios que escriben los apóstoles también son 4 y también hablan de una buena noticia, entiendo yo que ellos tenían muy clara la ley. Sabían que esos periodos de 1080 años, que en la antigüedad se conocían como la Edad de Oro, eran periodos de una energía fantástica. Eran los periodos de la antigravitación. Es en esos periodos donde se pueden mover piedras como las de la isla de Pascua, los Moai, los de Stonehenge, todos esos movimientos que todavía el hombre hoy no entiende cómo se realizaron o cómo se movían esas piedras tan grandes en tantos escenarios que conservan esas reliquias, esos vestigios de esas civilizaciones antiguas. Era precisamente por eso, porque en esos 1080 años no había gravitación. Estábamos exentos de la ley de la gravedad. Y eso permitía la creación de esos monumentos. Entonces, entiendo yo que los seguidores de los apóstoles quisieron perpetuar esa información de esos 4 periodos de 1080 años a través de esos 4 evangelios, intentando plasmar la ley de una forma que no fuera evidente, pero que a la vez permitiera perpetuarla. Y por eso establecen esos 4 escritos y no más. No incluyeron el de Santo Tomás, no incluyeron ningún otro escrito, solamente dejaron 4. Estos apóstoles son los que inician las reuniones secretas. Ellos que conocían la ley son los que se reúnen para conversar sobre la vida de Jesús. Y a esas reuniones se les llama asambleas. Asambleas en griego se pronuncia eclesia. Es de ahí donde surge la palabra iglesia. Antes de Jesús no había iglesia. Comienzan las iglesias con Jesús de Nazaret. Jesús recibió la información del Padre, o sea, del Creador. Él la transmite a sus apóstoles y los encarga a ellos a su vez de que se la entreguen a otras personas para que esta información se difunda. Con la creación de la iglesia, ¿qué hacen los apóstoles? Se la entregan a los obispos de esas iglesias. Cuando ya se organiza todo el estamento eclesiástico, la información trasciende y la conservan esos obispos de la iglesia para darla a conocer al pueblo. La misma iglesia, en su Concilio Vaticano II, que acaba de cumplir hace poco 50 años, plasma una encíclica que se llama Dei Verbum. En la encíclica Dei Verbum queda plasmada la transmisión de la información, que Jesús la recibe de su Padre, la transmite a los apóstoles y los apóstoles la transmiten a los obispos para que nos las transmitan a nosotros. Es lo mismo que dice el desdoblamiento. Jesús recibe la información del Creador, la transmite aquí a un grupo para que ese grupo nos las haga conocer a nosotros.
Este Concilio Vaticano II ha sido el concilio más importante en la historia de la Iglesia. Fue un concilio ecuménico, o sea que estuvieron ahí presentes casi que todas las iglesias, todos los hermanos separados, toda la gente que al principio fueron una sola iglesia. Y lo importante de este concilio, de esta reflexión de la iglesia, es que ellos están intentando actualizar. La palabra con la que se conoce este concilio, esta actualización, es ayornamiento, que es la actualización de la iglesia. Ellos intentan renovar los elementos que fuera más indispensable renovar, revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. Porque en el fondo la iglesia también sabe que ha tergiversado. La iglesia sabe que los dogmas y que muchas de sus imposiciones y muchos de sus errores, como las indulgencias, hicieron mucho daño al conocimiento que nos dejó Jesús. Entonces, ellos con esta reunión, con esta revisión, están intentando actualizarse. Es comprensible y creo que todos se considera en todas partes así, que con el transegar del tiempo, la cantidad de personas involucradas en la transmisión del mensaje, si nada más es que uno le manda un recado a la hermana con el sobrino y el mensaje llega tergiversado. Ahora imagínense este mensaje tan importante que nos dejó Jesús, pasando por tantas ciudades, por tantas personas, por tantas creencias, obviamente que se desvirtúa. Y el doctor Garnier señala que lo más grave de esa distorsión, de todas esas tergiversaciones, fue que convirtieron a Jesús en un Dios. Aquí vuelvo y hago yo mi interpretación, y yo digo que es que estando ese momento en el que vivía la humanidad, en que los dioses proliferaban, recordemos todos los dioses de los griegos, de los romanos, Zeus, Afrodita, Venus, había dioses a tutiplena, había dioses para todo. La humanidad adoraba el sol, adoraba la luna, había muchos cultos. Entonces yo creo que ellos vieron en Jesús la manera de unificar a todo el mundo alrededor de la figura de Jesús. Es, a mi modo de ver, como yo entiendo, el por qué estas personas, que no eran las que dirigen hoy el Vaticano, eran otras personas, decidieron hacer de Jesús un Dios. Era como para quitarle la competencia, para que entendieran que teníamos un creador y que ese creador había mandado a Jesús de Nazaret para salvarnos, para que nos enseñara la ley del desdoblamiento del tiempo. En realidad, Jesús era un ser como nosotros. El hecho de hacer de Jesús un Dios hace que lo sintamos inalcanzable o que muchos duden de su existencia. Así lo señala el doctor Garnier. Y dice que si nosotros entendemos que Jesús es alguien como nosotros, que vino a enseñarme las cosas que él hacía para que yo pueda hacerlas siempre que yo cumpla con una condición. ¿Y cuál es esa condición? No pensar en hacerle a nadie lo que no me gustaría que pensaran en hacerme a mí. Esa fue la condición que nos dio Jesús de Nazaret para que nosotros pudiéramos hacer las maravillas que él hacía. Si nosotros lo hubiéramos entendido, es casi seguro que nuestra historia habría sido completamente diferente. En la Biblia podemos leer cuando Jesús dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo que si tuvieran fe, aunque fuera como un granito de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí, y la montaña se movería.
Nada les sería imposible. Esas fueron palabras de Jesús de Nazaret. Pero la palabra fe, nos dice el doctor Garnier, que se le fue cambiando el sentido. Que la palabra fe que plasma la Biblia no es lo que quería decir la palabra griega. La palabra griega no hablaba de fe, hablaba de certeza, de que tengamos la seguridad, la certeza. El doctor Garnier nos habla de que no es fe, es certeza digna de fe. O sea que lo que Jesús nos quiere decir es que si nosotros tuviéramos la certeza suficiente, podríamos mover las montañas. La certeza, dice el doctor Garnier Mallet, se vuelve fe cuando la verdad se esconde en un dogma estéril. Y eso fue lo que hicieron esas iglesias primitivas. La certeza permitía afirmar al inicio de nuestra era realidades rigurosamente científicas que no habían sido todavía desnaturalizadas por estas jerarquías políticas, religiosas, corrompidas por demás, porque la corrupción no es algo que esté presente solamente en la actualidad. Recordemos que la corrupción procede del parasitaje y que ha estado presente todo el tiempo. Entonces, esas jerarquías corruptas no eran para nada dignas de fe. Jesús, cuando dijo, el que escuche mi palabra jamás probará la muerte, se refería solamente a nuestro doble. Esa muerte de la que Jesús habla ahí, esa muerte tiene que ver con nuestro doble. Jesús puede tener las palabras de vida eterna, ya que Él está unido por los intercambios de informaciones permanentes con el Creador. Él sabe lo que hay que hacer para que nosotros logremos recuperar nuestro lugar de inmortales, para que nosotros volvamos al espacio creador. La víspera de su muerte, Jesús hace entrever que existen otros tiempos y otros mundos habitables, sin que nadie pensara en contradecir tal certeza admitida desde la noche de los tiempos, nos dice el doctor Garnier. Cuando Jesús dice, en la casa de mis padres hay muchas habitaciones, voy a prepararles un lugar. Cuando estamos en las formaciones, el doctor Garnier nos dice que nosotros tenemos nuestra propia estrella en la que vamos a estar con nuestro doble. Y nos dice que esas estrellas que están en el firmamento no están ahí para iluminarnos las noches. Así que entiendo que esas estrellas son esas habitaciones de las que habla Jesús en la casa de su Padre. Nuestra unificación, nuestra unión con el doble, nos va a llevar a esos otros espacios durante los 1080 años que vienen ya ahorita al final del ciclo. Luego del final del ciclo vienen 1080 años, una edad de oro que ya ha sido vivida en este ciclo 3 veces anteriormente. Faltan los 1080 años del ciclo final. Bueno, ya esto se está alargando mucho, ya nada más me falta contarles 2 historias donde Jesús de Nazaret se ha manifestado de manera maravillosa después de muerto. La primera es con Constantino, aquel emperador romano. Constantino lo relató y quedó escrito que justo antes de la batalla que él iba a sostener en el puente Milvio, por allá en el año 312, vio en el cielo una imagen de una P y una X. Y alrededor de esa P y de esa X estaban las letras alfa y omega, principio y fin. Él vio esa imagen muy clara reflejada en el firmamento y él no entendió qué significaba. Pero resulta que él mismo lo cuenta después, que en la noche soñó con Jesús y Jesús le indicó que
debía utilizar esa imagen para cambiarlas por las águilas imperiales que estaban en los escudos de sus soldados. Que si él hacía eso, hacía ese cambio de símbolos, iba a ganar la batalla. El signo también tenía unas letras en griego que significaban o que significan: con este signo vencerás. ¿Qué tienen que ver esas dos letras X y P con Jesús? ¿Y por qué se conoce eso como la cruz de Constantino? Esa es la verdadera cruz de Jesús. La cruz de Jesús no es la cruz, dice el doctor Garnier, donde murió Jesús. Eso fue ya una creación de los humanos. Pero esta cruz, que fue la que Jesús le señaló a Constantino, tiene un significado importante, y es que la palabra Christus en griego comienza con la X y con la P. O sea, que esas dos iniciales que forman la cruz, junto con las otras dos letras, contenía el significado del principio y el fin, de todo lo que comprendía Jesús de Nazaret. Esta palabra Cristo no se conocía, es del griego, y el que la trae es Pablo de Tarso. Recordemos que Pablo era un hombre ilustrado, era un hombre que tenía muchos conocimientos, y fue él quien empezó a llamar a Jesús de Nazaret Cristo. Cristo en griego significa ungido. Y fue Pablo el que empezó a poner, como diríamos ahora, de moda, la palabra Cristo para identificar a Jesús. Y gracias a ese aporte de Pablo de Tarso es que conocemos a Jesús como Jesús Cristo. Bueno, me desvié un poquito de la historia de Constantino, pero retomándola, quiero decirles que posterior a ese sueño, Constantino hace lo que Jesús le pide en el sueño. Cambia las imágenes de los escudos de las águilas imperiales, y Constantino conquista el Imperio Romano. Él, en agradecimiento a Jesús, se vuelca en su certeza de fe y empieza a cambiar las leyes para que dejen de perseguir a los cristianos. Ustedes saben que los cristianos, después de la muerte de Jesús, fueron muy perseguidos por todos, por los persas, por los romanos, por los sirios, por todos. Incluso se los daban, los utilizaban como distracción, poniéndolos a pelear con los leones. Constantino acaba con esto y se interesa en formar la iglesia. Y él le da el carácter de católica a la iglesia que estaban formando esos primeros seguidores de Jesús. Católica quiere decir la iglesia universal. La segunda historia de la manifestación de Jesús es un poco más actual. Sucedió relativamente hace poco tiempo. Rauf Oskir, me perdonan la pronunciación del marroquí, es hijo del general marroquí Mohamed Oskir. Este general hizo un intento de golpe de Estado contra el rey Hassan de Marruecos, por allá en el año 1972. Su hijo, Rauf, tenía solo 15 años, y ese niño, ese joven, tuvo que ir preso junto con su mamá, un hermano y sus hermanas, y fueron condenados muchísimos años a vivir en el desierto. Resulta que un día él ve en su celda una luz, y la luz viene acompañada de una voz que le dice: no te asustes, soy Yeshua. No desesperes, vas a ser liberado a la misma edad que yo tenía cuando morí.
y efectivamente, en poco tiempo fue liberado Rose y él empieza a dar charlas, a dar conferencias. Recuerden que Jesús es una figura muy importante, los árabes son musulmanes, son del Islam, y dentro del Corán se nombra a Jesús 10 veces más que el mismo profeta Mahoma. Jesús tiene una importancia muy grande dentro de esta, que también es una religión abrámica. Entonces, el joven empieza a divulgar, empieza a dar conferencias y empieza a dar su testimonio de que Jesús se presentó en su celda, y el doctor Garnier se interesa en la historia y a través de una amiga periodista belga en una conferencia en Bruselas se acerca a Rauf y le pregunta que si él recuerda exactamente qué día fue liberado. Y el señor le dice que sí, que fue liberado 11 días antes de cumplir sus 33 años. Esa era la historia que les decía, que es allí donde el doctor Garnier Mallet pudo comprobar que Jesús murió exactamente a la edad que él había calculado, lo que les hablaba al inicio. Y me dirán, falta un día, pero es que recuerden que el viernes era día de... era el día ese sagrado de los judíos, y que los días para los judíos no se cuentan de 24 horas, sino de 12 horas. Jesús muere un viernes en la tarde, cuando ya es otro día. O sea que sí murió a los 11 días antes de cumplir los 33 años. Les agradezco mucho su atención, su compañía, su paciencia, su cariño. Espero que me acompañen en mi próximo video, porque ahí les estaré hablando realmente quién es el doble, dónde está, cómo podemos comunicarnos con él, por qué es incorrecto agregarle el adjetivo cuántico y principalmente cómo lograr que nuestro doble se encargue de resolver todo aquello que nos preocupa, todo aquello que no nos deja dormir en paz. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, muy amables.